comentarios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. Sintonía 1420 AM presenta Sintonía al Día, programa mixto informativo, educativo, recreativo y cultural, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de Ana Karina Estopiñán y Jorman Chirinos. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que fielmente nos sintonizan todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en tu programa Sintonía al Día, que sale al aire gracias a Radio Sintonía 1420 AM en el Distrito Capital y nuestra emisora hermana Costera 102.7 FM en la ciudad de Puerto Cabello. Bueno, de igual forma llegamos a todos ustedes bajo la dirección general de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, la licenciada Toti López Pocaterra, y en los controles, nuestra Master Control, la popular Trini Estrada, que todos los jueves nos acompaña en este horario estelar. Igualmente, bueno, por esta parte, el abogado Jorman Chirinos saluda a su fiel, hermosa y bella compañera, la licenciada Ana Karina Estopiñán, que todos los jueves, ya creo que estamos cumpliendo un poco más de 3 meses o 4 meses en el aire. Bueno, que gracias a todos los prenombrados, bueno, le llegamos a ustedes con lo mejor, con el cariño, el entusiasmo de siempre. Y en esta hora, bueno, teníamos como invitado al doctor Eduardo Fernández, pero por razones ajenas a su voluntad, bueno, no puede asistir presencialmente a la entrevista y está en un lugar con poca cobertura telefónica. Por ende, bueno, pedimos 1000 disculpas a todos los que estaban esperando estas palabras de un gran político e intelectual de Venezuela. Bueno, amiga Ana, cuéntanos un poco y saluda a las radioescuchas que quieren degustar tu apreciada voz. Buenas tardes a todos, bendiciones, encantada de estar aquí con ustedes. Sintonía al Día 1420. Hoy vamos a tener un espectacular programa. Vamos a darle la bienvenida a César Contreras, economista de la Universidad de Carabobo, coordinador de planificación de ventas Carabobo. En pocos minutos lo tendremos al aire. Y nuestro diputado de confianza, Saúl Ortega, diputado de la Asamblea Nacional. Un día más con ustedes, felices, disfruten del programa. Vamos a un corte musical y ya retomamos. Muy buenas tardes, ya a las 3:11 de la tarde. Retomamos a los estudios con el invitado César Contreras, que nos va a platicar un poco sobre, bueno, la situación y el panorama político en estos momentos en nuestro país. Así es, bienvenido César Contreras, economista de la Universidad de Carabobo, coordinador de planificación de Vente Carabobo. Bienvenido, César. Hola, buenas tardes, agradecido por el espacio, agradecido Ana Karina por la invitación a participar en tu programa y bueno, acá estoy para responder algunas preguntas y dar pie a algunos planteamientos. Excelente, César. César, ¿cuál es la evaluación de la situación política actual en Venezuela y cuáles considera que son los principales desafíos a enfrentar? Bueno, respecto a esa pregunta, es una pregunta que está en boca de muchos venezolanos actualmente. Hace algún tiempo, unas semanas atrás, salió unos resultados de la Universidad Católica Andrés Bello, donde manifestaba que alrededor del 48% de los venezolanos manifestaban que el tema económico era la principal preocupación para los venezolanos actualmente. Y eso forma parte también de una realidad que vivimos constantemente día a día,
donde la economía venezolana tiene muchos años en decrecimiento y estancamiento económico, y que no ha permitido a muchos venezolanos cubrir sus necesidades básicas, lo que llevó a una migración y bueno, una serie de cosas que los venezolanos hemos experimentado en los últimos años, y que ahora este año, en este proceso que estamos viviendo los venezolanos, que día a día se hace más palpable, que ya estamos a pocos días de una elección presidencial, tenemos la fe depositada en que se puede corregir este camino, y donde la situación política, yo creo que muchos venezolanos han volteado y han visto que el modelo del socialismo no es el modelo indicado para cubrir sus necesidades, para satisfacer sus necesidades, para crecer, y yo creo que ahora muchos venezolanos se están dando cuenta que un modelo orientado al liberalismo puede satisfacer mejor esas necesidades y puede darle oportunidad de crecimiento y oportunidades para todos. Excelente, César. César, tú como economista, ¿cómo planean trabajar con otros actores políticos y sociales para lograr consensos y avanzar en la construcción de soluciones para el país? Porque estamos en un momento de no apuntar, sino más bien de buscar soluciones inteligentes en pro al bienestar de todos. Claro, y bueno, desde el Colegio Economista del Estado Carabobo, desde 20 Venezuela, desde el Comando de Campaña con Venezuela, el candidato Edmundo González lo ha manifestado, y yo creo que ahorita todos somos necesarios para reconstruir este país que ha sido tan golpeado y que en los últimos prácticamente 12 años ha existido este clima de intranquilidad, este clima de retroceso económico, ese clima donde las necesidades no han sido cubiertas y donde todos somos necesarios. Al final, yo creo que el candidato lo ha manifestado en múltiples ocasiones, y María Corina también lo ha manifestado, que estamos con los brazos abiertos para recibir a todas las personas que quieran apoyar y aportar en pro del cambio que requiere el país y que es necesario en este momento. Y yo creo que es necesario que desde ya se empiece a transitar en un camino de diálogo y de entendimiento que permita a los venezolanos que el evento del 28 de julio, que quedan solo 17 días, podamos cumplirlo en paz, en democracia, y que sea un evento cívico donde los venezolanos salgan a manifestarse, y a partir de los resultados de este día, que tengo la confianza y la certeza de que van a ser favorables para Venezuela, surjan acuerdos que posibiliten el crecimiento económico sostenido del país y los cambios institucionales que se requieren para eso. Bueno, amigo César Contreras, por aquí el abogado Jorban Chirinos, co-moderador de tu programa Sintonía al Día, que se transmite desde Radio Sintonía, la 1420 AM en el Distrito Capital. Ya llegamos o superamos los 180,000 seguidores a través de las redes sociales como el Instagram. Y bueno, en nuestro teleprompter ya está llegando algunas inquietudes o preguntas. Por aquí el amigo Palermo nos menciona: yo pienso que la economía y la situación social, ¿cómo corregirla? Porque no es de noche a la mañana corregir la situación actual. También Luz Marina efectúa un interrogante, una pregunta: ojalá que todo sea en paz y con conciencia socioeconómica. ¿Cómo corregir esa situación económica lo más pronto posible? ¿Cómo llamar a algunos o a otros inversionistas para que apuesten a nuestro país, que es uno de los más hermosos del continente? Claro que sí, Jorman, y agradecido por tu pregunta, agradecido por las personas que están en sintonía del programa y de que están involucradas en participar. Bueno, dando un poco respuesta a esas inquietudes, a estas preguntas, la recuperación económica de Venezuela y el crecimiento sostenido a largo plazo pasa por una medida institucional, y yo creo que sostener y mejorar esas bases institucionales que han sido destruidas en los últimos años y digamos que han sido socavadas, parten por ese cambio político del 28 de julio, y a partir de ese cambio político del 28 de julio los venezolanos vamos a poder andar en una senda de crecimiento
orientadas a un modelo liberal, a un modelo donde la empresa privada tenga una participación importante, y yo creo que eso lo hemos ido notando los últimos años, donde por lo menos hay empresas que han empezado a mirar un posible escenario donde Venezuela pueda ser un mercado interesante y atractivo. Hay personas y empresas que ya han estado pidiendo, en este caso, concesiones a algunas organizaciones internacionales para operar en Venezuela, y que esto le permita producir con tranquilidad y que sus activos sean reconocidos y que puedan optar y que puedan generar riqueza, que puedan generar trabajo. Un ejemplo de eso es Chevron. La producción petrolera en Venezuela ha crecido los últimos 2 años gracias a esas importantes inversiones que está realizando en el sector petrolífero, pero también es necesario que, por lo menos en el área del estado Aragua y el estado Carabobo, que era la zona industrial de Venezuela, esas inversiones sean aún más tangibles y más notables para impulsar el trabajo. Yo creo que uno de los activos más importantes que tienen, si no el más importante, son las personas. Yo creo que Venezuela es un lugar con personas muy preparadas, con mucho potencial, y que bueno, que requieren esas inversiones y esas oportunidades económicas, esa estabilidad económica para poder producir, para poder crecer y para poder mejorar como país. Compañero Carlos, fíjese, si en un supuesto caso que en este 28 de julio llegue el candidato abanderado por la organización política que usted representa, ¿qué llamado le hacen a esta juventud profesional que ha migrado masivamente hacia otras latitudes? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es el ofrecimiento y el proyecto de país que proponen a estos venezolanos? Mira, yo creo que como todos los venezolanos es una añoranza y un sueño que los millones de venezolanos que están afuera, de familiares, de amigos que se han tenido que marchar en busca de un mejor futuro, vuelvan y regresen. Yo creo que este es un sueño que no solo tengo yo, sino que tenemos millones de personas en este país, y para esas personas que están afuera del país, el llamado uno es a volver y a creer en Venezuela. Son personas que durante esos últimos años se han estado formando y han estado trabajando en cada uno de esos países, y yo creo que esas personas que están en esos países, en esas ciudades, alejados de su familia, uno, tienen ganas de volver a abrazar a sus seres queridos, y dos, creo que tienen la oportunidad de llegar a un país donde hay muchas cosas por hacer, y yo creo que hay muchísimas oportunidades que con un modelo distinto, que con una inversión de parte de organizaciones internacionales, de parte de venezolanos que están afuera, va a tener oportunidades de trabajo, de crecimiento e incluso de formación, porque tenemos también grandes universidades. Excelente. César, aquí están llegando muchos mensajes importantes. Carla Castro, buenas tardes. Sería bueno el invitado haga un análisis del panorama político electoral. ¿Qué le dirías? Bueno, estamos ya poco más de una semana que arrancó la campaña electoral. Hemos visto movilizaciones de cada uno de los candidatos en las diversas regiones. Por lo menos yo acá en Carabobo, próximamente, hoy está el candidato del oficialismo, pero próximamente también estará el candidato de la plataforma unitaria, y que estamos construyendo también la red 600K, que yo creo que tengo que detenerme a hablar de la red 600K porque es la red más sólida en la historia de Venezuela en la defensa del voto. Y yo creo que son más de 500,000 de personas que está dispuesta a cuidar los votos y a que ese resultado que salgan cada uno de los venezolanos a manifestar el 28 de julio sea respetado. Y yo creo que eso es lo más importante, que los venezolanos tengan la seguridad y la certeza que ese voto que ellos emitan el 28 de julio va a ser respetado, y que a partir de ese momento podamos empezar a vivir un escenario totalmente distinto en nuestro país, bajo un escenario cívico de paz y tranquilo, pero que los venezolanos yo creo que estamos mereciendo desde hace rato. Excelente. Bueno, César, aquí tienes otra pregunta. Tú como economista, ¿qué estrategia
implantarías para impulsar el desarrollo económico y social de Venezuela en medio de esta situación? De igual forma, nos escribe el amigo César, en donde menciona: buenas tardes, excelente invitado, se escucha muy joven. Es interesante. ¿Y cómo se llama? Bueno, se llama César Contreras. Bueno, dando una respuesta a tu pregunta, Ana Karina, mira, la solución al problema económico me gustaría que estuviera en una sola pregunta o una sola respuesta, pero bueno, vamos a empezar a tratar algunos tópicos bastante importantes que yo creo que son necesarios para la reinstitucionalización del Estado venezolano y en la mejora económica. Y parte de eso, uno, es la estabilidad en el tipo de cambio. Ahorita estamos viendo cierta estabilidad en el tipo de cambio, sin embargo, a consecuencia de que el Banco Central tenga que vender constantemente divisas a un menor precio, lo que, bueno, está sobrevaluando el bolívar y no es muy competitivo para las empresas locales al momento de competir con otro tipo de empresas fuera del país. Es importante esa institucionalización del Banco Central y que sea el que emita las decisiones. Yo abogo por un tipo de cambio libre. También abogo por la privatización de las empresas públicas del Estado venezolano, que no son rentables y que muchas de ellas están a pérdida, o que lastimosamente se han ido perdiendo esas empresas y se encuentran en total abandono. Yo creo que son infraestructuras que tiene el Estado venezolano que puede vender para generar liquidez en un momento determinado y ponerla al servicio de la propiedad privada para brindarle a los venezolanos mayor cantidad de bienes y servicios. Y también parte de eso es mejorar el equilibrio fiscal que tiene el Estado venezolano. Uno no puede gastar más de lo que percibe, y yo creo que ese ejercicio lo hacemos cada uno de nosotros en nuestras casas cuando trabajamos. Igual pasa en una empresa, igual pasa cuando administras una institución pública o el Estado venezolano. Simplemente ese equilibrio fiscal es necesario, y parte de eso es ser conscientes y considerar el tamaño que tiene actualmente el Estado venezolano y los gastos que ello conlleva. Entonces, ese equilibrio fiscal es necesario para dar credibilidad al Estado venezolano y poder también percibir, digamos, que cierta mejoría en la emisión de bonos a futuro y en la emisión de deuda venezolana en el futuro para captar inversión extranjera. Excelente, estamos hablando con César Contreras, economista de la Universidad de Carabobo, coordinador de planificación de Vente Carabobo. Aquí está nuestro teleprompter, ya llegando algunos mensajes, la cual, ¿qué piensa? Dice David, ¿qué piensa sobre Corpoelect? Si dejarla como una empresa nacional, privatizarla, descentralizarla, o se crearía una empresa mixta. Bueno, fíjate que en el caso de la empresa eléctrica venezolana como es Corpoelect, la Corporación Eléctrica Nacional, las leyes actualmente evidentemente no permiten la privatización. Yo creo que primero haría falta corregir ese marco jurídico, y yo sí le hago una pregunta a esas personas que piensan en Corpoelect. Capaz hace 15, 20, casi 20 años que se privatizó la industria eléctrica, muchos venezolanos tenían un acceso más seguro al servicio eléctrico que actualmente. Por lo menos en el estado Carabobo el día de ayer se fue 4 veces la luz o falló la energía eléctrica en donde yo estaba. Entonces, bueno, vemos como hay cierta inseguridad, los comerciantes y las personas tienen que recurrir a otros métodos para poder abastecerse de energía eléctrica, que al final lo que hace es que exista más personas sin servicio o con un servicio digamos que no confiable y que no sea seguro. Yo creo que la empresa privada podría cumplir un papel muy importante dentro de la mejora del servicio eléctrico nacional. Claro que va a haber participación porque, bueno, el Estado venezolano controla, digamos que la represa del Guri, que es donde nosotros sacamos gran parte de la energía eléctrica nacional. Entonces, bueno, podríamos ir migrando primero a un proceso mixto y ver cómo vamos funcionando, pero bueno, es un proceso que no va a ser la noche a la mañana y que yo creo que va a ser un proceso bastante largo.
Aquí te llegó una pregunta interesante. Manuel Pereira, buenas tardes. Sin duda el estado Carabobo es un importante productor agrícola y pecuario. Efectivamente, uno de los primeros productores es cítrico, maíz, tabaco, algodón, café, cacao, caña de azúcar. Pero el abastecimiento de energía eléctrica falla. El suministro de gasolina y gasoil falla. No hay incentivo ni apoyo. ¿Qué propone para apoyar a este sector de vital importancia para la región y el país? Bueno, y estás dando el ejemplo del estado Carabobo, pero hace un par de semanas una federación en el estado portuguesa notificaba que le hacían falta miles de litros de combustible para poder cubrir las zafras de algunos de los productos que ellos cultivan, y esa es la realidad en Carabobo y en cada una de las regiones y de las ciudades de nuestro país. Y parte de la solución pasa por sincerar la producción, en este caso de combustible. Por lo menos en el estado Carabobo tenemos una termoeléctrica para producir energía, sin embargo no tenemos el gasoil suficiente para hacerlo. Entonces, bueno, pasa también por un proceso de reinversión en estas infraestructuras que ya están obsoletas o están dañadas, y una revitalización de las que ya están. Entonces, en este caso sería parte de la empresa pública venezolana con parte de la empresa privada, que la necesitamos urgentemente para apalancarnos en la producción de estos, en este caso combustibles, para producir. Y además, bueno, indudablemente que el servicio eléctrico tiene que pasar por una reestructuración prácticamente total. Están llegando muchas preguntas, César. Ya la gente está conectada a ti. Bueno, por allí la amiga Génesis pregunta, yo aquí reformularía un poquito porque lo pregunto de una manera muy corta, digámoslo de esta manera. Pero en estas reuniones, unas reuniones que han tenido dentro de la militancia y organización, o las organizaciones que acompañan a su candidato presidencial, nos preguntan si se ha manejado este tipo de información. Por supuesto, menciona que reduciría este compañero candidato el número de ministerios. Eso es una pregunta de un radio escucha. Igualmente, una persona que nos escribe, Guaidó P. Buenas, saludos desde Puerto Cabello. ¿Sabe usted cuáles son las propuestas para mejorar y agilizar la principal actividad económica, que es la portuaria? De hecho, en Puerto Cabello es considerado el primer puerto de Venezuela. Bueno, con el tema de los ministerios, actualmente tenemos más de 30 ministerios y más de 100 viceministerios en el país. Es una cifra totalmente abultada desde mi punto de vista, desde mi perspectiva. Tenemos más del doble que cuando asumió el partido de gobierno el control del país. Entonces, bueno, yo creo que es una reconsiderar, y yo creo que replantearse totalmente las carteras a donde van distribuidos los ministerios, cada una de sus funciones. Yo creo que es totalmente planteable y podemos reducirlo considerablemente esas cantidades para también achicar el tamaño del Estado venezolano. Por otra parte, el tema portuario es muy importante. Puerto Cabello es el principal puerto, sin lugar a duda, del país, y es un puerto donde hace años llegaban barcos diariamente y constantemente, y ahora los barcos tienen que hacer reescalas o puntos, digamos, que de encuentro antes de llegar a Venezuela, porque no hay suficiente mercancía. Y parte de ese proceso es que los barcos venezolanos, como sale mercancía o debería entrar, los barcos difícilmente se regresan a sus puertos si no tienen los barcos llenos para volver a vender sus mercancías, y eso pasa y no está sucediendo en Venezuela porque no estamos produciendo lo necesario para llenar la cantidad de buques que sí estamos requiriendo los venezolanos. Entonces, bueno, agilizar la industria portuaria pasa por volver a hacer una política que promueva la exportación de nuestros productos, y parte de esta promoción de las exportaciones pasa por mejorar la productividad de nuestro país, hacer más con los mismos que tenemos, y parte también de eso forma parte de los incentivos fiscales que tienen las empresas. Es bastante complicado y complejo exportar en Venezuela, entonces bueno, forma parte también de un proceso que va a llevar pasos regulatorios y desregulatorios para que sea un proceso más sano y más limpio tanto para los empresarios
como para las personas que quieran traer sus productos desde afuera. Excelente. César, ¿cómo pretenden promover la unidad y la reconciliación entre los venezolanos que tienen diferentes posturas políticas? Importante punto. Mira, el escenario político en Venezuela yo creo que nos está pidiendo, y Venezuela, los venezolanos cuando salen a las calles casi que con la mirada te gritan, es momento de estar unidos y es momento de que todos demos ese granito de arena y ese pasito más que necesitamos para estar unidos en lo que sea necesario hacer por nuestro país, para mejorarlo, rescatarlo, y considerando que yo creo que es una fiesta cívica y es una fiesta de que los venezolanos necesitamos participar, y los candidatos yo creo que lo han hecho. Todos están llamando a la paz, a la tranquilidad, al diálogo, al reencuentro, a la confianza, y ambos los candidatos lo han hecho, llamando las puertas al diálogo, y yo creo que el 28 de julio va a ser un buen día para los venezolanos y para todas las personas interesadas. Bueno, amigo César, aquí escuchando y la gente interviniendo a través del teleprompter, hay una pregunta también bastante interesante, valga la redundancia, la cual menciona: ¿cuál es el plan si llegara el candidato que impulsa la organización política a la cual pertenece? ¿Cuál sería su propuesta o el mecanismo para fortalecer las relaciones internacionales de Venezuela y mejorar su posición en el ámbito global? Bueno, cuando tú ves que el jefe de Estado venezolano tiene un juicio abierto en la Corte Penal Internacional, es difícil en muchas ocasiones que se ha tomado de una buena manera, y yo creo que en las relaciones internacionales es bastante complicado sentarse, digamos, a hablar y a negociar acuerdos con personas que están calificadas de esta manera, ¿no? Y también de que tienen vetos en muchos lugares, como la Unión Europea, como los Estados Unidos, entonces bueno, y la OEA. Entonces bueno, parte de ese reconocimiento, incluso el Mercosur, el presidente de la calle asumió esta semana, y su invitación era a reconocer y a promover la democracia en Venezuela este 28 de julio, para poder Venezuela volver a incorporarse a un mercado que es nuestro mercado natural, que es el de América del Sur, y donde forman las principales economías de la región, forman parte de ese mercado, y donde ahorita se está discutiendo un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Y yo creo que integrarnos a la dinámica de la economía regional de por lo menos América del Sur forma parte esencial de la mejora de nuestras relaciones internacionales y forma parte de la apertura a esos mercados internacionales que es necesario para Venezuela, para la economía y para todos los venezolanos. Entonces, bueno, forma parte también de establecer alianzas con nuestros socios naturales, y de reinstitucionalizar, y yo creo que cambiar un poco la cara de quienes están tomando las decisiones en nuestro país. Bueno, amigo César Contreras, del estado Carabobo, el tiempo en radio pasa volando, pero vamos a efectuar una última pregunta, y que es interesante para todos los conciudadanos y los radioescuchas, ¿no? ¿Qué llamado le hace usted personalmente, el amigo César Contreras, a los radioescuchas, a los venezolanos y extranjeros de esta nación, a los que se encuentran afuera por procesos migratorios por una o por otra razón, en la invitación a ejercer el derecho al sufragio el 28 de julio? ¿Por quién sería su candidato que apoya el partido, su partido, y por qué o cómo o cuál es la propuesta que usted invitaría a aquellas personas a ejercer ese voto, valga la redundancia, a favor de su candidato? ¿Puede mencionarlo? Ok, bueno, primero la invitación este 28 de julio es a votar y es a participar. No solo es nuestro deber como venezolanos, sino también es nuestro derecho a elegir quién nos representa,
y quién es el que tome las decisiones en nombre de nuestro país. Por otra parte, mi invitación es apoyar a Edmundo González Urrutia, el candidato de la unidad, el candidato que fue electo o designado por la unidad, y por María Corina Machado, que fue la líder que ganó las primarias de la oposición venezolana y que es la líder y referente a nivel nacional de los caminos que estamos tomando los venezolanos y que queremos. Nuestra invitación es a votar por él. Los venezolanos necesitamos una senda distinta, necesitamos girar el modelo y construir alianzas que nos permitan alcanzar un crecimiento, una estabilidad y un mejor país, en paz y en tranquilidad y bajo referentes democráticos y cívicos. Bueno, bendiciones. César Contreras, economista de la Universidad de Carabobo, coordinador de planificación de Vente Carabobo. Bendiciones para ti y muchos éxitos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, amigo César Contreras, por esta intervención importante a pocos días de celebrarse esta elección presidencial el 28 de julio, que es importante llamar a los venezolanos, a todos los venezolanos, a que ejerzan el sufragio por uno o por otro candidato.